Hay una planta que los egipcios usaban para conservar cadáveres, que los griegos quemaban en sus templos como purificador del aire, que los romanos extendieron por toda Europa porque sabían algo que nosotros olvidamos, y que en el siglo XIX los médicos llamaban el desinfectante de los pobres. Hoy la tienes en tu cocina, la usas para condimentar, y probablemente no sabes nada de lo que contiene. Se llama tomillo, y su historia científica es más interesante que cualquier suplemento que hayas comprado en una farmacia. Bienvenido. Hoy vamos a recorrer 3000 años de historia de una planta que nunca desapareció, pero que sí dejamos de entender. Las primeras referencias históricas al tomillo nos llevan al antiguo Egipto, de cuyo término tam deriva su nombre científico, thymus. Allí era empleado como ungüento en los embalsamamientos y quemado como purificador del aire durante las epidemias. Piensa en eso un momento. Los egipcios no tenían microscopios, no conocían las bacterias, pero sabían que quemar esta planta en espacios con enfermos producía algo diferente. Hoy sabemos por qué. Los griegos la incorporaron en sus baños y la quemaban como incienso en sus templos, creyendo que era una fuente de coraje. Los romanos, más pragmáticos, la usaban para conservar alimentos en los viajes militares. Se cree que fueron los conquistadores romanos quienes extendieron el cultivo del tomillo por Europa occidental. En la Edad Media, los monasterios la cultivaban como planta medicinal de primera necesidad. Era conocida como el antibiótico de los pobres. No es una metáfora romántica. Es una descripción precisa de su función. En 1725, algo relevante sucedió en silencio. El boticario alemán Neumann obtuvo por destilación el aceite esencial de tomillo, empleado desde entonces como antiséptico en numerosas fórmulas farmacéuticas y cosméticas. El componente activo que Neumann estaba aislando sin saberlo todavía completamente se llama timol. La esencia de tomillo tiene un efecto antiséptico superior al del fenol y al del agua oxigenada. En el siglo XIX, cuando aún no existían los antibióticos modernos, el tomillo se utilizaba como un eficaz desinfectante. Y en 1879 ocurrió algo que millones de personas reproducen cada mañana sin saber su origen. El químico Joseph Lawrence desarrolló una potente solución antiséptica basada en una disolución de etanol con eucaliptol, mentol, salicilato de metilo y timol. Ese producto se llama Listerine. Más de un siglo después, los 4 aceites esenciales siguen combinándose en la misma fórmula, prácticamente sin cambios desde su creación. El timol del tomillo que tus abuelos ponían en la sopa está en el enjuague bucal que usas esta mañana. Eso no es folclore. Es bioquímica aplicada con más de 100 años de historia clínica. Los componentes fenólicos del tomillo, principalmente el timol y el carbacrol, tienen actividad antibacteriana frente a gérmenes gram-positivos y gram-negativos. Además, poseen acción antifúngica y antivírica. Un dato relevante que aparece en estudios recientes sobre resistencia bacteriana. Un estudio de 2010 sugiere que el timol puede reducir la resistencia bacteriana a los medicamentos comunes, incluyendo la penicilina. Esto es una línea de investigación activa, no una conclusión definitiva, pero es el tipo de pregunta que los investigadores están haciendo hoy. En 2012, investigadores de la Universidad de Leeds presentaron en la Sociedad de Microbiología General un hallazgo que generó atención internacional. Compararon la efectividad de tinturas de tomillo, mirra y caléndula para eliminar la bacteria del acné, Propionibacterium acnes. Aunque todas las tinturas lograron destruir la bacteria tras 5 minutos de exposición, la más efectiva fue la de tomillo. El paso siguiente fue comparar esa tintura con el tratamiento farmacológico estándar. La doctora Gómez Escalada explicó que la preparación más efectiva fue la tintura de tomillo, incluso superior al peróxido de benzoilo. Aquí es necesario ser precisos, porque los datos importan, pero el contexto también. Los propios investigadores subrayaron que son estudios preliminares y que deberán llevarse a cabo más pruebas para confirmar los resultados,
incluyendo ensayos que simulen las condiciones reales de la piel humana. Eso es ciencia honesta. Un resultado prometedor en laboratorio no es una terapia clínica establecida, pero es una dirección que vale la pena conocer. La Agencia Europea del Medicamento tiene su propia evaluación del tomillo. La EMA ha aprobado la siguiente indicación para el tomillo como uso tradicional: expectorante en tos productiva asociada a resfriado. Esa aprobación no es menor. Significa que hay evidencia suficiente de uso tradicional consistente para avalar su aplicación en procesos respiratorios comunes. No es un medicamento de prescripción. Es una planta con un perfil de seguridad conocido y una historia de uso documentada durante siglos. La pregunta es válida. Si el tomillo tiene propiedades documentadas desde el siglo XVIII, si fue ingrediente de los primeros antisépticos modernos, si la investigación actual sigue explorando sus compuestos activos, ¿por qué no ocupa más espacio en la conversación sobre salud? La respuesta no es dramática, es estructural. En el siglo XX, la industria farmacéutica desarrolló antibióticos sintéticos patentables con efectos más rápidos y predecibles en infecciones graves. Eso fue un avance real que salvó millones de vidas. Y en ese proceso, las plantas medicinales quedaron desplazadas hacia la categoría de remedios del pasado, de cosas que hacía la abuela, no de ciencia aplicada. El problema es que la categoría no es justa. Una planta puede tener propiedades reales y al mismo tiempo tener limitaciones reales. Ambas cosas son ciertas sobre el tomillo. Seamos directos, porque el respeto por tu inteligencia lo exige. El tomillo, en infusión o como aceite esencial diluido, tiene respaldo de uso tradicional para tos productiva y afecciones respiratorias leves. La EMA lo avala explícitamente en esa indicación. Sus compuestos activos, el timol y el carbacrol, tienen actividad antimicrobiana demostrada en laboratorio contra múltiples bacterias y hongos. Eso es un hecho científico. Los estudios sobre acné son prometedores, pero preliminares. No son evidencia clínica suficiente para reemplazar tratamientos dermatológicos establecidos. El tomillo no reemplaza antibióticos en infecciones graves. No es un sustituto de tratamiento médico para enfermedades bacterianas severas. Si tienes una infección seria, ve al médico. Y hay precauciones que no se deben omitir. El aceite esencial no debe utilizarse en casos de embarazo, úlcera o problemas cardíacos. Un uso elevado puede producir irritación del aparato digestivo. Eso es lo que la evidencia dice. Ni más ni menos. La forma más documentada y segura de aprovechar el tomillo es la infusión. Una cucharadita de hojas secas en agua caliente, reposando 5 minutos. Los componentes timol y carbacrol se eliminan por vía respiratoria, ejerciendo su acción antiséptica en las vías aéreas al inhalar el vapor y al beberla. Para los resfriados comunes, tos con mucosidad o simplemente como hábito preventivo durante el invierno, es un recurso que tus abuelos conocían, que la EMA reconoce formalmente y que puedes preparar en 2 minutos. El aceite esencial existe en formato comercial para uso tópico, siempre diluido. Nunca aplicar concentrado sobre la piel. Y si tienes un jardín o una maceta, el tomillo es una de las plantas más fáciles de cultivar. Perenne, resistente a la sequía, prácticamente sin plagas. Una planta que se cuida sola y que puedes cortar fresca cuando la necesites. El tomillo no es un descubrimiento reciente. Es una planta que múltiples civilizaciones, en distintos continentes y distintas épocas, mantuvieron de manera consistente en sus sistemas de salud. Los egipcios la usaban en los embalsamamientos por sus propiedades conservantes. Los griegos la quemaban en epidemias. Los romanos la llevaron por Europa. Los boticarios del siglo XVIII destilaron su aceite esencial. Los químicos del siglo XIX la pusieron en el primer enjuague bucal antiséptico del mundo. Y los investigadores del siglo XXI siguen publicando estudios sobre su timol. Esa continuidad no es casualidad,
Es una señal que vale la pena escuchar, no como reemplazo de la medicina, como parte del conocimiento que siempre estuvo disponible, que nuestros abuelos entendían por tradición y que hoy la ciencia está documentando con más precisión que nunca. La próxima vez que tengas tomillo en la cocina, sabes lo que tienes entre las manos. Suscríbete para seguir explorando lo que el conocimiento ancestral y la ciencia moderna tienen en común, que son más cosas de las que te imaginas. Nota: este video es de carácter informativo. No reemplaza el consejo médico profesional. Ante cualquier problema de salud, consulta con un especialista.